Parte 1. Nunca pensé que la distancia pudiera pesar tanto, hasta que abrí la puerta de mi casa y no reconocí nada de lo que veía. Me fui hace 3 años buscando un futuro mejor para mi familia. Cada llamada por teléfono estaba cargada de promesas y silencios incómodos que yo disfrazaba de esperanza. Me repetía a mí mismo, es por ellos lo entenderán. Pensaba que el sacrificio iba a reemplazar mi ausencia, que el dinero pagaría los abrazos que dejaba atrás. Pero al llegar a la terminal, mientras me acercaba a mi barrio, sentí un vacío extraño, las risas, los muebles, los olores, todo me parecía ajeno. Mi esposa me recibió con un abrazo que no alcanzaba sus ojos. Y mis hijos me miraban como a un extraño que apenas recordaban. Intenté sonreír, recordando cada esfuerzo, cada sacrificio que hice para construir algo mejor. Pero esa sonrisa se rompía en silencio, porque dentro mío sabía que no bastaba con volver con billetes y fotos de viajes. Cada paso dentro de mi casa era una contradicción, había cumplido con mi deber, pero me sentía como un fantasma, y cada rincón parecía susurrar mi ausencia prolongada. La culpa empezó a calar lento, invisible, mientras buscaba familiaridad y solo hallaba extrañeza. Lo que había construido con tanto empeño se sentía ahora como paredes que separaban lo que antes era mío. Y me pregunté, con un nudo en la garganta, si acaso mi lugar alguna vez había existido fuera de la memoria, y entonces escuché su risa desde la cocina, la de mi hijo menor, y por un instante creí que todo podía repararse. Hasta que lo vi mirarme y apartarse, como si yo fuera un visitante que no debería estar allí. Parte 2. Me senté en la sala y escuché cómo todo seguía su ritmo sin mí, como si hubiera dejado de existir hace años. Los días siguientes fueron un reflejo silencioso de lo que no podía recuperar. Cada gesto de mis hijos parecía medido, cada conversación con mi esposa estaba llena de pausas que yo llenaba con recuerdos de lo que creía que era amor intacto. Me repetía mentalmente, todo esto es temporal, todo se ajustará, mientras dentro de mí se acumulaba una presión que no sabía nombrar. Quería tocar a mis hijos y que todo volviera a ser como antes, pero ellos se apartaban sutilmente, y yo inventaba excusas, solo están cansados, necesitan espacio. Me sorprendí observando sus rutinas, registrando cada silencio, como si el tiempo perdido fuera medible en segundos y risas ausentes. Esa necesidad de recuperar su cercanía se volvió obsesiva, soñaba con cada abrazo que no di, con cada noche que no vi su cara antes de dormir, y con cada pequeña decisión que me mantuvo lejos. La casa se sentía más grande, pero más vacía, y mi presencia se volvía un error silencioso que nadie corrigía. Mis esfuerzos para llenar el vacío con regalos o palabras se sentían inútiles. Me preguntaba si el sacrificio que había hecho realmente contaba, o si simplemente me había perdido a mí mismo intentando comprar amor que ya no estaba. Cada noche, me acostaba escuchando sus respiraciones y sintiendo que mi lugar nunca había existido en realidad. Y una tarde, mientras los veía jugar desde el umbral, me di cuenta de algo que me heló, ellos habían aprendido a vivir sin mí, y yo ya no sabía cómo regresar. Parte 3. La noche en que me senté solo en la cocina, escuchando cómo todos dormían, entendí que no era un invitado, sino un espectro en mi propia casa. Cada intento de reconexión se volvía un recordatorio de lo que había perdido. Quería hablar con mis hijos, contarles mis días lejos, pero sus ojos eran muros que no podía atravesar. Me repetía, lo entenderán cuando vean todo lo que hice, pero la frase se me vaciaba en la garganta. Mis manos buscaban sus manos y ellos se apartaban sutilmente, como si yo llevara un olor extraño, un recuerdo de años de ausencia que no podían borrar. Mi esposa, intentando no mostrar descontento, sonreía con los labios pero no con los ojos. Y cada sonrisa era un espejo que me devolvía mi fracaso. Comencé a revisar fotos, cartas, mensajes, cualquier prueba de mi sacrificio, y cada evidencia se sentía insuficiente, inútil. Me di cuenta de que había construido un muro de dinero y promesas mientras el verdadero puente, el tiempo compartido, se desmoronaba lentamente. Mi obsesión por recuperar lo perdido se volvió dolorosa, cada paso que daba para acercarme a ellos era respondido con distancia, y el silencio se volvió grito. Sentí que la casa me rechazaba, que mi lugar se había evaporado y que mi sacrificio no había salvado lo más importante.
Esa noche me acosté entre sombras, abrazando la culpa, sintiendo que el costo de mis decisiones era más pesado que todo lo que había llevado en la maleta. Y mientras me quedaba en la penumbra, escuché susurros que no venían de ellos, palabras que recordaban lo que me perdí y me hicieron preguntarme si algún día volvería a ser parte de ese hogar. Parte 4. Abrí la puerta de mi cuarto y todo seguía exactamente igual, pero yo ya no encontraba un lugar en ninguna parte. Los días siguientes fueron un ejercicio silencioso de presencia inútil. Intentaba hablar, tocar, hacerles reír, pero cada gesto era recibido con cortesía distante. Mis hijos me miraban con la naturalidad de quienes se acostumbraron a la ausencia, y mi esposa me ofrecía conversaciones mecánicas que recordaban a una rutina que yo había dejado atrás. Me repetía, todo esto es por ellos, todo esto vale la pena, pero las palabras sonaban huecas incluso para mí. Cada noche, al acostarme solo, escuchaba la respiración de los que amaba y sentía que mi lugar había sido reemplazado. No por alguien más, sino por el tiempo que yo no estuve. Recordé las veces que elegí trabajar lejos, ignorando abrazos, cumpleaños y pequeños momentos, pensando que el sacrificio traería reconocimiento o amor. Ahora el reconocimiento no importaba y el amor estaba allí, pero ajeno, imposible de alcanzar. Caminaba por la casa como un visitante, viendo fotos, juguetes, ropa, todo recordándome lo que perdí. La sensación de vacío se volvió un eco constante y entendí que el sacrificio no solo había llegado tarde, sino que me había dejado fuera del hogar que juré proteger. No había reproches, no había gritos, solo una calma dolorosa. Todo lo que había buscado y construido había convertido mi regreso en un acto de irrelevancia silenciosa. Historias que no te contaron.